Primero que todo, permítame presentarme. Mi nombre es Andrés Castiblanco Roldán. Soy el coordinador de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con nosotros también está Jenny Marcela Betancourt, quien es nuestra asistente administrativa y académica del programa, que se encarga de todos los temas y cuestiones que veremos de temas administrativos de nuestro programa. Entonces, vamos a dar comienzo a esta charla informativa contándoles sobre nuestro programa y voy a hacer una pequeña presentación que nos va a orientar y nos va a permitir pues, tener una idea de lo que estamos presentando el día de hoy. Bueno, pantalla. Eh, ya empezó a compartirse. Bueno, ya en ese momento no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí me pueden ver a mí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a comenzar hablando de nuestra maestría en investigación social. La maestría en investigación social interdisciplinaria cumple el próximo año, o sea, digamos de ingresar ustedes serían nuestra cohorte de los 25 años de historia de esta maestría. Esta maestría surge en el año 1993 como maestría en investigación interdisciplinar en ciencias humanas. Este título poco después se cambió por las orientaciones investigativas del proceso de la maestría a la maestría en investigación social interdisciplinaria como la conocemos hoy en día. En el año 1997 se gradúa la primera promoción de esta maestría que se arranca su proceso de clases en alianza con el Archivo General de la Nación. Las clases se llevaron a cabo en el Archivo General y algunos procesos de producción de investigación se hizo en alianza en ese momento con el Archivo General de la Nación. Hacia el año 2004, la maestría fortalece sus líneas de formación con alianzas con la Secretaría de Educación Distrital y el IDEP. Algunas de estas alianzas han cambiado debido a la política pública educativa. En el año 2010, la maestría se gana el Premio Iberoamericano a los programas de posgrado AUIP, un programa de carácter internacional, un premio internacional que se le da a los mejores programas de posgrado acreditados de las universidades latinoamericanas y españolas. Entre el año 2012 y el 2015, con base en todos estos procesos que se han generado en diferentes publicaciones, diferentes libros, la revista Esfera, que es nuestra revista, la maestría entre el año 2012 y el 2015 diseña y consolida el doctorado en estudios sociales DES. Este doctorado nace y hoy en día pues es una dependencia autónoma, es un programa de formación avanzada de investigadores que en este momento está en proceso de acreditación de alta calidad, como es el caso del doctorado en estudios sociales, con quien tenemos un proceso de convenio y de articulación. En el año 2018 nace la Red de Investigadores Sociales. En el año 2019 se desarrolla la alianza de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y el Instituto de Paz y PASUT, con el énfasis de lenguaje y territorios. Comienza a ser un proceso de intercambios entre estas dos instituciones. En el año 2020, a pesar de la pandemia, desarrollamos una alianza con el doctorado en estudios sociales y pues actualmente estamos ofreciendo el Coloquio Internacional de Investigadores Sociales, que está en su segunda entrega y que pues precisamente se hace en alianza con este doctorado muy importante de nuestra universidad y a nivel también local y nacional. Hoy en día, ¿en qué estamos? En este momento estamos en un proceso de articulación con el Archivo de Bogotá para la apertura de un énfasis donde ustedes también estarían invitadas e invitados a participar en construcción de historia barrial y memorias barriales a partir de que de narrativas, memorias estéticas y procesos de recuperación en las localidades de Bogotá. Pero bueno, más adelante vamos a hablar del tema. Nuestra maestría tiene un plan de estudios que se fundamenta en 2 años de trabajo. Es decir, que tenemos unos seminarios que son muy importantes porque nos permiten hacer el proceso de fundamentación, tanto conceptual como categorial de las apuestas de la maestría. Entonces tenemos unos seminarios que
derivan de seminarios generales y seminarios específicos. Por ejemplo, como pueden ver en su pantalla en primer semestre, tenemos el seminario en epistemología e interdisciplina. Este seminario es muy importante porque es el escenario donde dialogamos filosóficamente y donde empezamos a hacer un diálogo de relaciones entre las disciplinas con las cuales fundamentamos la importancia de la interdisciplinaridad, que se da como un proceso, un punto de llegada de las investigaciones, el encuentro y los diálogos en diferentes bordes disciplinares. Ese seminario de epistemología es un espacio clave donde precisamente se encuentra el análisis de cómo las ciencias terminan interactuando, creando y fundamentando los conocimientos. Por otro lado, tenemos el seminario también general de teorías sociales interdisciplinarias. ¿Por qué se creó este seminario? Este seminario es clave porque nuestros estudiantes a veces provienen de carreras que no son propiamente humanidades. Hemos tenido biólogos, ingenieros, hemos tenido eh, terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicas. Entonces, como hay profesiones tan disímiles de las ciencias sociales o de distintas orillas, este seminario de teorías sociales lo que busca es que aquellos que tienen la experticia en ciencias sociales o que son licenciados o licenciadas en ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, historiadores, puedan contemplar el abanico de la interdisciplinaridad de las disciplinas, cómo las ciencias sociales se consolidan y quienes vienen de otras ciencias pues quedan al tanto, digamos, se sensibilizan sobre lo que implica las teorías sociales contemporáneas en lo que ha sido el estudio de las ciencias humanas. Y pues en este caso, en primer semestre, arrancamos con un seminario específico que le ofrece la línea de lenguaje e interpretación cultural, se llama el seminario, y de la línea de lenguaje, comunicación y cultura. Y este seminario pues ya tiene una profundidad que tiene que ver con el papel de los estudios del lenguaje y todo su accionar, su dispositivo teórico, su dispositivo conceptual en la producción de escenarios en las ciencias sociales. Junto a este, entonces ya comienzan ustedes un primer proceso, que es el taller de investigación y producción de textos, que se consolida como el primer ejercicio de encuentro con sus tutores, directores de tesis, donde se empiezan a abrir, digamos, esas ideas que ustedes traen a la maestría, empiezan a convertirse en proyectos de investigación para hacer tesis de maestría o proyectos de investigación concluidos. Entonces encontramos en el segundo semestre un seminario específico, el de imaginarios y representaciones, el seminario de poder y política, que también es específico, pero aparece un espacio muy importante, que es un espacio lectivo, que es el seminario, el taller especializado de lenguaje. Este taller especializado de lenguaje, digamos, que en este caso está en el campo de las cátedras, es la oferta, tanto lenguaje como política. Cada semestre, cada línea monta una oferta sobre procesos muy aterrizados en metodologías de investigación en los campos. Entonces, por ejemplo, aquí en La Maya vemos que el taller especializado de lenguaje puede ofrecer metodologías en análisis discursivo, análisis del lenguaje cultural estético, análisis del discurso, análisis de medios, bueno, lo que ofrece la línea en comunicación, el lenguaje, comunicación y cultura, y que puede ser muy práctico para los investigadores en formación. Del mismo modo, el tema de poder y política, los estudios de conflicto, los estudios de violencia, los estudios de violencia con enfoques de género, que también caracterizan esas formas de construcción de las estrategias metodológicas. Y pues claro, tendremos el taller ya propiamente de línea. Como pueden darse cuenta, en la pantalla aparece línea y aparecen las 4 líneas. ¿Por qué? Porque ya aquí en esta parte empieza a hacerse el énfasis ya en los temas de investigación de la línea, donde ustedes irán construyendo sus proyectos de investigación con ese perfil precisamente de las líneas de trabajo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el tercer semestre ya veremos el seminario de subjetividades, donde se ofrecerán las cátedras especializadas. Estas cátedras son electivas. Y finalmente nos encontraremos en el cuarto semestre prácticamente con un semestre completamente práctico. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase, ustedes podrán exclusivamente estar en trabajo de línea, es decir, de línea, y solo hay procesos de socialización de experiencias, es decir, ustedes están volcados a un ejercicio que para nosotros es vital y es el de la
de la comunicación y, digamos, de la producción final de sus tesis, porque se supone que este proceso nos va a permitir que, iniciando en primer semestre, diseñemos el tema de investigación, en segundo semestre fortalezcamos conceptual y teóricamente el tema de investigación, y que en tercer semestre podamos hacer el trabajo de campo para que en cuarto semestre podamos consolidar un informe de investigación que posteriormente se convertirá en nuestra tesis, con la cual nosotras y nosotros podemos graduarnos como magísteres en investigación o magistras en investigación social interdisciplinaria. Entonces, fundamentalmente nuestras líneas de investigación son la línea de imaginarios, representaciones y memoria, la línea de lenguaje, comunicación y cultura, la línea de poder, política y sujetos colectivos, y la línea de identidades y subjetividades. Vamos a ver, en este momento, ¿qué están trabajando esas líneas? Bueno, nosotros podemos vincularnos a esos campos de las líneas con nuestros procesos de investigación. Es decir, nosotros tenemos unas ideas y lo que se pide, por ejemplo, en las líneas es que usted traiga un ensayo donde muestra un manejo argumentativo, autores, temáticas relacionadas mínimo, es un ensayo mínimo, es un microensayo, pues donde usted dice, bueno, a mí me interesa estudiar esto, yo he leído un poco este tema y tiene mucho que ver, por ejemplo, para los egresados, los que egresan de los pregrados y dicen, bueno, yo hice este trabajo en pregrado y quiero ampliarlo, pero también para quienes quieren cambiar de tema. Entonces ya tienen como la práctica y dicen, bueno, me propongo este tema, yo he leído algunos autores, tengo algunas preguntas, entonces con base en eso se prepara este ensayo, que es el que los profesores evalúan para saber, digamos, las pretensiones de investigativas de los estudiantes. Entonces los estudiantes aplican a una línea. Entonces, digamos, yo digo, yo como que soy de imaginarios porque quiero trabajar el problema de lo que la gente piensa con relación a la marginalidad o a la pobreza. Bueno, entonces ese de pronto es el tema. Pero entonces ahí entra la estructura. Hay un comité de evaluación que una vez evalúa, dice, sí, este tema usted lo propone acá, su perfil está acá, y muchas veces ocurre que puede que usted diga, sí, me interesa lo que piensan, pero mi problema más es del problema de cómo se ve en los cuerpos de hombres, en los cuerpos de mujeres, cómo nos atraviesa. Entonces dicen, no, el tema no es solo imaginario, sino de las sexualidades y de las subjetividades. Entonces es subjetividad. Ese análisis, digamos, ya más tejido lo hacen los evaluadores cuando leen sus propuestas y dicen, sí, este es de esta línea y este es de esta otra. Es clave entonces que ustedes en ese ensayo de intención pongan toda la intención del tema que quieren comprender, que quieren estudiar, que quieren abordar y profundizar para lograr un ejercicio investigativo aplicado. Entonces tenemos en el caso de la línea de imaginario, representaciones y memoria, el tema de la memoria y los vínculos, donde encontramos subtemáticas como imaginario y la imaginación social, la política, la historicidad, la memoria y el vínculo social. Está la memoria y la creencia, donde están las ideologías, las representaciones, los imaginarios y las prácticas sociales, los repertorios materiales, la memoria, los monumentos, el patrimonio y el contramonumento. A propósito del estallido social que ha tenido mucho sobre el tapete el problema del patrimonio y el problema de la monumentalidad. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, con una conexión con lo que vamos a abrir el próximo año y es la articulación con los investigadores del Archivo de Bogotá, en un proceso de construcción de historia común, en un proceso de recuperación de memorias, donde ustedes como investigadores podrán estar con la orientación del profesor de la Universidad Distrital, pero siempre compartiendo con los investigadores del Archivo de Bogotá y con el acceso a las fuentes del archivo para reconstruir esas historias barriales y permitir, digamos, una producción tanto de textos como de encuentros, como de seminarios, procesos que les va a permitir a ustedes formarse como investigadores sociales. Otra línea que está también articulada con este convenio del Archivo, de Bogotá, perdón, la línea de lenguaje, comunicación y cultura. Esta línea tiene una característica muy especial y que trabaja esta relación sobre el papel de los lenguajes y las culturas en la configuración e interpretación del mundo social. Entonces, por aquí han pasado lenguajes como el graffiti, han pasado lenguajes como el rap, hacemos el tema del análisis cultural, de las prácticas culturales, desde una noción de lenguaje que va más allá del plano de la lingüística. Esto no quiere decir que quienes están interesadas e interesados en los análisis lexicográficos, los análisis de orden semántico, orden semiótico, no puedan encontrar un nicho, porque nuestro trabajo es analizar el lenguaje cultural, la forma en que los lenguajes se construyen diaspóricamente
en manifestaciones del orden del símbolo y del signo en la semiótica, pero también en formas de la expresión verbal, como por ejemplo lo tuvimos en una investigación muy interesante que hizo una de nuestras egresadas sobre el argot carcelario, el argot de los jóvenes que estaban encerrados en instituciones carcelarias y que desarrollan lenguajes propios para la supervivencia. Estos lenguajes conforman nichos culturales que están comprendiendo y abriendo otras formas de ser en el mundo social. Entonces la línea de lenguaje, comunicación y cultura llega a esos campos y se articula con el proceso del Archivo de Bogotá a través de algo interesante que son las narrativas, como las narrativas del rap, como las narrativas de los murales, de los grafitis, le hablan de la historia de Bogotá, construyen Bogotá en función de sus barrios, como hay barrios que cuentan su historia en su monumentalidad, pero están en narrativas. Estas narraciones, en este caso, se forman también en procesos literarios. O sea, el papel de la literatura aquí es clave, el papel de los medios de comunicación y el papel de la cultura en esa mediación. Esta línea, entonces, vamos a hablar de la línea de subjetividades e identidades, que tiene 3 puntos claves de entrada para que ustedes puedan mirarlos. Uno, subjetividades e identidades políticas. ¿Qué pasa con el problema del ser político cuando pasa por las nociones de identidad? Pero también, ¿qué pasa con la esencia del sujeto, de la narrativa biográfica? A propósito del tema, están cordialmente invitadas e invitados el próximo 29 de noviembre a un conversatorio que vamos a hacer alrededor del tema, lo organiza de la línea de subjetividades, alrededor del tema de la autobiografía y la narrativa. Cómo la narración de sí mismo afecta a lo colectivo y afecta a la transformación social. A propósito de un homenaje que le vamos a rendir a la profesora Leonor Arfuch, gran intelectual chilena recientemente desaparecida y experta en los estudios de las narrativas, le vamos a rendir un homenaje. También el 12 de noviembre, súper invitadas e invitados, tendremos un coloquio sobre las subjetividades proscritas, que es una de las líneas de trabajo que habla sobre los jóvenes delincuentes, sobre los jóvenes reinsertados, sobre los jóvenes desplazados, sobre qué implica ser joven, pero con una intersección social que caracteriza la subjetividad y otro tipo de formación alrededor del proceso simbólico de las identidades colectivas y completamente individuales. Entonces hay unas narrativas biográficas, unas subjetividades, identidades transgresoras y proscritas, porque rompen el orden, pero también son perseguidas y estigmatizadas. Esta es la línea de identidades y subjetividades que va a tener el 12 de noviembre un espacio muy importante. El 26 también tendremos un encuentro en articulación con el doctorado en estudios sociales, donde estaremos explorándola ya a la luz de qué, del cómo pasa por el cuerpo y cómo pasa por lo monstruoso, cómo surgen los monstruos finalmente en esas subjetividades. Y el día 29 de noviembre sobre narrativas, la narrativa biográfica, el relato de sí y lo autobiográfico como subjetividad. Bueno, la línea de poder y política y sujetos colectivos entonces se preocupa por el poder transformador del territorio en el conflicto. Lo que ocurre, por ejemplo, en la virtualidad y la red social, qué es lo que pasa con las cuestiones territoriales, los movimientos sociales. Entonces, lo que caracteriza la línea de poder y política es cómo hay el movimiento social, el manejo del poder, la diferencia y la resistencia están en la formación de ciudadanías, donde hay una tensión permanente en la relación conocimiento, saber y poder. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, aquí tenemos las líneas y estas líneas pues están acompañados por unos profesores que están en unos procesos de redes y alianzas. La maestría en este momento tiene unas redes de alianzas muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos por un lado la participación en la red ALEC, que es la red internacional de América Latina, África, Europa y el Caribe, que tiene que ver con todos los procesos de territorio, de subjetividades, de identidades. Tenemos la red de profesionales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, que es la red panamericana de profesionales, donde estamos alrededor de temas disciplinares, entonces en las ciencias sociales, en temas de territorio, en tema de historia, en tema de antropología, pero también tenemos la participación activa de nuestros profesores y estudiantes en la red alternativa CADEP Acacia, que es una red que consolida una asociación de centros internacionales alrededor de lo que son las vulnerabilidades sociales y las vulnerabilidades físicas en todos los continentes,
También tenemos una importante papel en la Asociación Mundial de Semiótica, donde precisamente tenemos unas relaciones con los encuentros de investigadores de carrera temprana en investigaciones sobre la semiótica de la publicidad, sobre semiótica de la marca, sobre semiótica del territorio, sobre semióticas del discurso. Bueno, también tenemos la alianza con el Instituto de Paz y Pasud, donde tenemos dos énfasis de articulación, uno de lenguajes y territorios, adscrito a la línea de lenguaje, y uno que tiene que ver con derechos humanos y enfoque de género, adscrito a la línea de poder y política. Tenemos también el doctorado en estudios sociales, que tenemos una articulación con el doctorado en los procesos de transmisión de conocimiento, tenemos participación de nuestros tesistas en proyectos de investigación, porque es importante que ustedes sepan eso. Los proyectos de investigación los establecen los grupos de investigación de la Universidad Distrital, que es un sistema adscrito al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, y estos proyectos de investigación se abren por convocatoria y se organizan, y los que son llamados a trabajar como coinvestigadores son en este caso nuestros tesistas de las líneas. Entonces, actualmente tenemos abiertos dos procesos de investigación, uno que está cerrando, que es el proyecto Ficción e Investigación Social, que está entregando sus resultados finales. El proyecto Territorios, Comunidades y Territorios en el Posacuerdo, es un proyecto que está vigente, donde tenemos tesistas vinculados que trabajan temas de territorialidad y comunidad. Tenemos el proceso que estamos en este momento desarrollando de articulación con el Archivo Bogotá, en el que ustedes entrarían como investigadores, quienes se adscriban a ese proceso del Archivo Bogotá. Ustedes simplemente colocan, me interesa en su aspiración a la maestría, dice, me interesa ingresar a la línea de imaginarios, pero quiero articularme con los procesos del archivo de reconstrucción de memoria. Este proceso del proyecto de investigación permitirá la reconstrucción de memorias barriales, renovar algo que se hizo en los años 90, y es construir la historia barrial de nuestras localidades. Y en el doctorado en estudios sociales tenemos un proyecto de comunicación política que tiene la línea de lenguaje sobre el problema de la comunicación política en las redes virtuales a través de los memes, la cultura del meme y las formas de la semiótica de la resistencia en esos procesos pandémicos, que es el proyecto un macroproyecto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a nivel latinoamericano, en el cual la maestría está articulada con el doctorado en estudios sociales en un proyecto con el GT, Espiritualidades, Cuerpos y Territorios, en el cual precisamente también participan nuestros estudiantes. Ya tuvimos una primera participación en la primera fase, que fue el levantamiento de un repositorio de investigaciones sobre la pandemia, el acontecimiento pandémico, y que en esta segunda fase vamos a entrar al plano de la comunicación política en el momento de la pandemia. Lo tenemos con el doctorado en estudios sociales y el Archivo de Bogotá, que como les acabé de mencionar, tenemos la gran apuesta para el 2022 para formar una generación de investigadores alrededor de las memorias y los procesos de reconstrucción de historia barrial. Entonces, pues voy a darle la palabra a Jenny para que nos haga la presentación de nuestros profesores del programa. Gracias, profe. Buenas noches para todos y todas. Como el profe Andrés lo indicó, yo soy Jenny Nieto, soy la asistente administrativa de la maestría en investigación social interdisciplinaria y la que les responde la mayoría de sus comunicaciones. Entonces, para la tarde de hoy, es para mí gratificante poder contar con la presencia de ustedes y saber pues, que tienen algún interés en participar y en estar en nuestra maestría. Para la presentación de los profesores, entonces, como el profe Andrés nos indicaba anteriormente, tenemos cuatro líneas de investigación en la cual la componen nuestros docentes. En la línea de imaginarios de representaciones y memoria, contamos con la participación del profesor Adrián Serna Dimas. Él es el coordinador o el líder de la línea. Entonces, esto nos indica, además, que si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta o algún interés en saber más de la línea, ustedes pueden contactarse con el docente. Estamos en este momento en un proceso de actualización de nuestra página web, en el cual van a poder encontrar, espero yo al final de esta semana, todos los perfiles de nuestros docentes acompañados de los correos institucionales a los cuales pues ustedes se van a poder
dirigir para poder hacer las preguntas correspondientes si quieren más profundización acerca de nuestras líneas de investigación. El profesor Adrián Serna Dimas es profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación, a la cual pertenece la maestría en Investigación Social. Es doctor en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es antropólogo de la Universidad Nacional y también tiene una maestría en Sociología también de la Nacional, así como es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, es decir, es egresado también de nuestra maestría. Y pues el profesor Adrián lleva una trayectoria muy, muy larga en la maestría en investigación social. Tenemos también en la línea de imaginarios al profesor Luis Fernando Bravo León. Él es candidato a doctor en estudios sociales, también de aquí de la Universidad Distrital. Es magíster en investigación social, también es uno de nuestros egresados. Entonces, esto digamos que nos da una ventaja, o yo lo veo así, y es que ellos conocen la maestría desde su función como estudiantes y han aportado también desde esa visión de haber sido estudiantes y de ser egresados en la labor de ser docentes también y de formarlos como magísteres a ustedes. Y esto pues tiene un valioso aporte en todos los procesos de acreditación, en los planes de mejora y en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento continuo que tenemos en nuestra maestría. Entonces, estos son nuestros docentes de la línea de imaginarios y representaciones y memoria. En la línea de lenguaje, comunicación y cultura, tenemos a la profesora Miriam Borja Orozco, quien es la líder de la línea. Entonces, ella es profesora también titular de la Facultad de Ciencias y Educación, es doctora en Literatura y Comunicación de la Universidad de Sevilla, España, es magíster en Literatura de la Pontificia Universidad. Permítanme un segundito. Tranquila. Están sí, doctor. sumando personas. Sí, de la maestría en Literatura de la Universidad Javeriana. De la Universidad Javeriana. Es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es investigadora del CADEP Acacia, fue durante mucho tiempo coordinadora del proyecto NES, ¿no? Del proyecto NES, que es el que se encarga de todas las necesidades educativas especiales, las cuales son un área de transversal en las licenciaturas de la facultad. Entonces, ella también estuvo durante mucho tiempo vinculada en la coordinación de este programa. Tenemos al profesor Andrés Castiblanco, el coordinador de la maestría, que hace parte también de esta línea de investigación. El profesor Andrés es profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, licenciado en Ciencias Sociales, también de la Universidad Distrital, es magíster también en Investigación Social Interdisciplinaria, es un egresado de nuestra maestría, es investigador en temas de lenguajes y semióticas, reconstrucción de memoria escolar, memoria, conflicto y territorio. Entonces también pueden contar con un amplio bagaje en investigación del profesor Andrés. Y por último, tenemos perteneciente a la línea al profesor Jaime Wilches, él es doctor en comunicación de la Universidad de Pompeu de Barcelona, comunicador social y politólogo de la Universidad Nacional, es experto en análisis político y de medios. Entonces, estos son los profesores que componen la línea de lenguaje en este momento. Para la línea de poder, política y sujetos, tenemos al profesor Francisco Ramos Puncanchún, él es el líder de la línea, él es profesor titular también de la Facultad de Ciencias y Educación, tiene doctorado en Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Es autor de varios libros como La risa, un escape a la censura, La compostura, la ficción, no despidas el presente. Él también
tiene diferente carga en varios programas de la universidad, no solamente de la facultad, dicta talleres en otras especializaciones y posgrados. Entonces, digamos que el profe tiene un amplio bagaje también en la facultad y en todas las asignaturas o en varias asignaturas de varias carreras en la facultad. Tenemos a la profesora Clara Inés Pérez Gómez, ella es doctora en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Por último, tenemos la línea de identidades y subjetividades, de la cual hacen parte el profesor Jairo Gómez Esteban, quien es el líder de la línea. Él también es profesor titular de la facultad, es psicólogo de la Universidad Inca, magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es escritor en campos de investigación de narrativas autobiográficas, subjetividades e identidades políticas, subjetividades poscritas. Entonces, este es el perfil de nuestro profesor Jairo Gómez. Tenemos también al profesor Wilson Díaz Gamba, él es profesor también titular de la Facultad de Ingeniería. Es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, otro egresado, especialista en Desarrollo Humano y Procesos Afectivos, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, es psicólogo del Politécnico Gran Colombiano y en este momento es el director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUD, que es de la Universidad Distrital, director de la revista Ciudad Pasando y director del grupo de investigación Cultura, Sexualidad y Educación. También es autor de diferentes libros. El horario de clases que maneja la maestría en investigación social es de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y el horario de atención al público que en este momento se está realizando de manera virtual es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden que igual pueda que en este momento no surjan ninguna duda, ninguna pregunta, ustedes nos pueden escribir al correo correo institucional de la maestría, pueden dejarnos ahí sus dudas y preguntas. Recuerden que nosotros también manejamos 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también manejamos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver pues videos de conferencias, congresos, clases que la maestría sube periódicamente. Entonces, pueden contactarnos por nuestros canales de comunicación, principalmente por el correo institucional, si les surge alguna duda en el transcurso de la semana. También encuentran un botón de contacto en nuestra página web, en el cual pueden escribir y nosotros con mucho gusto estaremos contestando sus inquietudes. Bueno, entonces les agradecemos mucho haber venido, haber participado en esta charla informativa. Vamos a publicar la presentación de esta charla informativa y para que ustedes puedan tener solución a algunas dudas y las que ya realmente tengan ahí presentes, con mucho gusto en el correo de la maestría minvest@udistrital.edu.co o en los diferentes canales. Por Facebook también nos pueden escribir, por Instagram, por Twitter. En especial es clave el Facebook y la red de la maestría, la institucional, para poder resolverles a tiempo y poderles orientar los procesos de ingreso. Las esperamos y los esperamos en la maestría en este año 2022 y pues les deseamos a todas y a todos una muy feliz noche. Muchas gracias, Jenny, y a todas y a todos por haber participado.